Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Saludos de Proyecto de Vida. Aquí estamos para la gloria de Dios con un tema más. Rafa, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Pablo. Dios les bendiga. Aquí estamos de vuelta y desear un saludo. Y Rafa, pues estamos aquí con un tema diferente ahora. Un tema que en cierta forma nos revela algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que nos pueda ver le va a interesar. Así es, Pablo. El título de hoy se llama Jesucristo más que religión, porque la religión la tiene mucha gente, pero a Jesús poca gente lo tiene. Sí, no, y si hablamos de religiones, pues obviamente religiones hay muchas. Entonces, pero en sí la religión, pues, ¿quién nos puede ofrecer una religión? Así es. ¿Qué nos puede ofrecer realmente? Entonces, yo creo que en Jesucristo marca la diferencia a una religión. Y como dices tú, religión, pues todo mundo puede tener religión, pero realmente, ¿quién tiene a Jesucristo en su vida? ¿Quién lo tiene en su corazón? Así es, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, yo tengo a Jesús. Pues sí, pero no sé a cuál Jesús, tendrás a un Jesús por hijo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, poco lo tienen. Porque Jesús hace la diferencia en una religión. Porque Jesús, Pablo, es Señor, Jesús es Salvador. Y la religión son conjuntos de creencias. Sí, exactamente. Entonces, hay una gran diferencia ahí. Jesucristo, pues, yo creo que lo abarca todo. Lo que no te va a ofrecer la religión, Jesucristo te lo va a ofrecer. Así es, porque en Jesús hay una identidad, Pablo. ¿Y qué es una identidad, Pablo? Es un conjunto de rasgos y características de una persona que se distingue de otras en conjunto. Jesús, hay una gran distinción de entre Jesús, que es salvación y Señor, a una religión, de conjunto de creencias, ¿verdad? Amén. Sí, haz de cuenta, digo, hay mucha diferencia. Por ejemplo, si hoy nosotros, toda persona tiene una identidad, ¿sí? Tú haces, ahí en las redes sociales vemos, cada uno de nosotros tenemos un perfil en el Facebook. Tenemos un perfil, por ejemplo, por poner de ejemplo el Facebook, ponemos un perfil y ahí ponemos realmente la ciudad de donde somos, ponemos el país, etcétera, dónde estudiamos o incluso hasta dónde trabajamos. Entonces ahí nosotros estamos mostrando una identidad, o sea, nos estamos mostrando con una identidad al público, y realmente el público nos está conociendo quiénes somos realmente. E incluso simplemente cuando tú haces una publicación en el Facebook, o lo hago yo, según la publicación nosotros somos identificados. Así es, y así mira, como tú dices, ¿verdad? Pones de ejemplo el Facebook, cómo tenemos esa identidad. Nosotros vamos a encontrar la identidad de Jesús en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, te van a hablar de la identidad de Jesús. De hecho, Pablo, hay un pasaje allí en Mateo 16, cuando la confesión de Pedro, sí, ¿verdad? Jesús les pregunta si lo identificaban realmente, porque muchos son los seguidores de Jesús, pero realmente son pocos los que le creen, realmente son pocos los que le aceptan, ¿verdad? Entonces Jesús lanza una pregunta a sus seguidores y le dicen, ¿quién dice la sociedad que soy yo? Entonces estaban ahí variando en sus pensamientos, estaban variando muchos en la identidad de Jesús, porque muchos decían, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos, otros dicen que eres Juan el Bautista. Entonces Jesús quería que sus discípulos lo identificaran a la perfección y les preguntó directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sí, ahí lo vemos en Mateo 16, capítulo 16, verso 16, donde dice, perdón, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tenía muy bien identificado a Jesús quién era. Tenía en su mente una claridad de quién era a Jesús. Y realmente
dio en el clavo, como luego decimos, pero Jesús dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, vemos ahí que realmente Pedro supo quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Así es, y en contrapunta, Pablo, si puedo usar esta expresión, en contrapunta, voy a usar al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque mira, Pedro tenía bien identificado quién era Jesús y seguía a Jesús. Pablo en su momento, como religión, porque Pablo en su tiempo no tuvo a Jesús, él buscaba religiosamente, perseguía a Jesús. Sí. Cuando tú no tienes a Jesús bien identificado, vas a estar en una religión y vas a perseguir a los de Jesús o a Jesús mismo. Entonces mira lo que dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Jesús? Porque Pablo, llevándonos a la historia, dice que Pablo iba persiguiendo a los que creían a Jesús. A la iglesia. Sí, iba persiguiendo a la iglesia, a los que tenían bien identificado a Jesús como Señor y Salvador. Pablo los perseguía y los asolaba, los mataba y los encarcelaba. Y entre ellos a los apóstoles. A los apóstoles, sí. Entonces, Pablo no tenía bien definido y no tenía bien identificado quién era Jesús. Entonces, cuando tuvo un encuentro con Jesús, le hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y un dato curioso, aquí en el versículo que tú leíste de Pedro, el Espíritu Santo se lo revela quién era Jesús. Pero a Pablo no se lo estaba revelando. Él tuvo que preguntar, ¿quién es, Señor? Entonces Jesús... Esa experiencia propia con el Señor Jesucristo. Amén. Mismo. ¿Sí? Y fíjate, el amor de Jesús para el apóstol Pablo, para sacarlo de la religión, bro, porque el Señor Jesús viene a cambiar el corazón del hombre. El Señor Jesús no viene aquí a cambiar de religión al hombre, no. El Señor Jesús viene a cambiar el corazón del hombre. Entonces, veía que Pablo tenía su corazón en una religiosidad. No, le vino a cambiar y a transformar ese corazón de piedra, a ponerle un corazón de carne, bro. Y fíjate lo que le dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. ¿Cómo se identifica Jesús? Entonces, realmente, amada persona, tú que me escuchas, tú cuando estás criticando a un cristiano, cuando tú estás criticando a un pastor, cuando tú estás criticando a un evangelista, no estás criticando una religión, estás criticando la obra que Dios hace en cada corazón de cada creyente. Amén. ¿Sí? Entonces... Sí, porque mira mi memoria cuando los discípulos que oraban por los endemoniados y eran libres, oraban por los enfermos y eran sanados, y le traen el reporte a Jesús cuando le dice: oye, vimos a unos que predicando que tu nombre, que sacando endemoniados, liberándolos y todo eso. Y Jesús les dijo: déjenlos, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Entonces, pero hay, como decías tú ahorita, hay gente que quiere seguir a Jesús, pero realmente está en contra de Jesús. Sí. O sea, ¿por qué? Porque no lo tiene bien ubicado, no lo tiene bien identificado quién es Jesús, y realmente está siguiendo al final una religión. Así es, mira, porque por experiencias propias, Pablo, hemos ido a hacer una invitación casa por casa, de persona a persona, y vamos y les predicamos a Jesucristo, a este crucificado y resucitado al tercer día, que Jesucristo les ama, y ellos como barrera ponen una religión. Dice: oiga, pero es que es pecado si yo me cambio de religión. No, no te vas a cambiar de religión, vas a conocer realmente que Jesucristo es ajeno, Pablo, a cualquier religión. Si hablamos de los testigos de Jehová, Jesucristo es ajeno. Si hablamos de los católicos, Jesucristo es ajeno. Si hablamos de los cristianos, porque muchas personas como religión tienen el cristianismo, pero realmente no han tenido un encuentro con Jesucristo, ¿sí? Si hablamos de los mormones, si hablamos de los satanistas, porque ya es religión. Si hablamos de los rockeros, también ya lo ven como religión, como credo, ¿verdad? Respetando las creencias de cada persona. Sí. Pero Jesucristo es ajeno. ¿Por qué? Perdón. Porque Jesucristo es más que religión. Amén.
Y de hecho, una vez más vemos cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, vemos cómo el Padre revela, lo identifica y revela quién es Jesucristo. Si gusta leernos ahí en Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Ahora, vamos a basarnos a este pasaje. ¿Cuántos no se bautizaron en ese día, brother? Cuando se bautizó Jesús. Muchas personas. Muchas personas venían a Juan el Bautista del Jordán a bautizarse. Pero cuando llegó Jesús, brother, fueron los cielos abiertos para dar una revelación a la sociedad en torno y decir, este es mi Hijo amado, en este se complace mi alma. Amén. Revelando la identidad de su Hijo. Así es, y como diciéndolo, a él seguir. Sí. Y fíjate, hay otro pasaje, brother, ahí en Mateo 17, que es en el Monte de la Transfiguración, donde está Jesús con sus discípulos, que es Pedro, Jacobo y Juan, brother. Dice que hubo una visión, y en esa visión se le aparecieron Moisés y Elías platicando con Jesús. Entonces, fíjate, ahí Pedro, brother, y Juan y Jacobo también tenían cierta incertidumbre. ¿Quién era mayor, si Moisés, Elías o Jesús? Porque Moisés y Elías, brother, eran algo eran tremendos en aquel tiempo, ¿sí? Hombres de Dios. Entonces ellos, dudando en la identidad de Jesús, brother, vamos a hablarlo de esta manera, dijeron, oye Señor, bueno es para nosotros estar aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, ¿sí? Porque decían, ¿quién será mayor de los 3? Pero esta voz que se oyó en el Jordán, brother, sí, se volvió a escuchar en el monte de la Transfiguración y dijo de esta manera, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién? ¿Por qué no le dijo a Moisés? Oigan a Moisés, oigan a Elías. No, oigan a Jesús. A Jesús. Sí, porque en Juan 1:14 vemos cómo nos describe que aquel verbo fue hecho carne. Aleluya. Hablando de Jesucristo. O sea, como Dios no se podía manifestar al hombre tal y como es, con su poder, con todo lo que es Dios, porque el hombre no resistiría en cierta forma, no creería. Entonces Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que pudiera habitar entre los hombres tomando forma de hombre, para que el hombre pudiera creer en Jesucristo. Y lo vemos ahí en San Juan, Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, como Dios no podía revelarse con toda su deidad como es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice este versículo. Entonces, para que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, pudiera habitar entre nosotros y así revelarnos las buenas nuevas de salvación, revelarnos todos los secretos y las bendiciones para el hombre. Entonces, para que el hombre pudiera creer en él. O sea, Dios se despojó a sí mismo, dice la Biblia. Y vemos cómo Dios en su humildad habitó entre los hombres. Así es, bro. Mira, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cómo Dios se identifica y cómo Dios en su misericordia vino, ¿verdad? En semejanza de hombre y habló. Yo recuerdo, bro, el pasaje ese del ciego que está en San Juan, en el capítulo 9, brother. Habla de que había un hombre ciego de nacimiento. Y el Señor Jesús le abrió los ojos. Entonces toda la gente se quedó atónita diciendo, si este joven desde niño fue ciego, ¿cómo ahora ve? Entonces él empieza a testificar del milagro que recibió de Jesús. Pero los hombres religiosos, brother, como los fariseos y los seduceos, que se habían apropiado supuestamente de Dios, porque ellos creían en un Dios a su imagen y a su semejanza, ¿sí me explico? A su forma de religión creyeron en Dios,
pero estaban muy lejos de Dios, brother. Sí, la verdad que sí. ¿Sí me explico? Entonces, fueron y le dijeron, ¿cómo ves? Lo interrogaron. Sí, entonces él dijo, aquel que se llama Jesús escupió en tierra, hizo lodo y me abrió los ojos. Y lo dijo, no, ese hombre no proviene de Dios. ¿Por qué decían esto? Porque no conocían la identidad de Jesús, brother. Sí, por ejemplo, el capítulo 9 de San Juan, versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, o sea, a ellos, los religiosos, sí, los fariseos, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él les dijo, que es profeta y que había recibido la vista hasta que me llamaron y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Entonces buscaban la manera de identificar cómo había recibido el milagro, cómo le habían hecho, quién lo había sanado, porque eran hombres religiosos, y como hombres religiosos, ellos pensaban y creían que ellos estaban bien delante de Dios. Pero fíjate, Pablo, tú mencionaste ahorita de la identidad de Facebook. Tú das tu identificación, mandas una solicitud y te aceptan. Sí, aquí Jesús estaba mandando la solicitud, bro, a la religión de los herodianos y de los saduceos y de toda la religión. Y no se estaban dando cuenta. Sí, pero no lo estaban aceptando, bro. Es más, lo estaban rechazando porque dijeron que si todos confesaban o identificaban a Jesús como profeta o como hijo de Dios, iba a ser expulsado, bro, de la sinagoga, iba a ser expulsado de su religión, bro. Y fue lo que pasó con este varón, brother. Así es. Fue lo que pasó. Y lo expulsaron por haber identificado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, brother, dice que pasaron unos días y que Jesús se lo topó en el camino. Y Jesús habló con él, brother, y dándole su identificación, dándole sus credenciales divinas, brother. Y fíjate lo que dice en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y todavía él, brother, obviamente, imagínate, brother, ser expulsado de una religión, ¿cómo estaba, brother? Su estatus emocional, su estatus social. Decepcionado. Sí, es como cuando tú vas a la iglesia y no te saluda el pastor, ¿cómo te sientes? No, pues ahorita uno se decepciona. Dice uno, y eso que es el pastor, o eso que es el líder. Ándale. Entonces, ahora, pierdes confianza. Ándale, imagínate este ciego cómo se sentía al ser expulsado de la sinagoga, de la congregación a donde él asistía. Entonces, Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le hace esta pregunta, ¿quién es él para que yo crea? Oh, ve la presentación, ¿y qué le dice Jesús? Pues le has visto y él es el que habla contigo. Hoy, imagínate, amada persona, cuando tú tengas un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y Él te hable y luego vas a decir, este brother, pues de cuál fuma, ¿a poco Dios me hablará? Dios te habla. Así es. Cuando tú escudriñas las Escrituras, Dios te habla así, mira, sientes un fuego, sientes un calor cuando Dios te dice, hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Hijo mío, si tú escudriñares las Escrituras como cuando tú vas y buscas el tesoro, no, hombre, vas a sentir, brother, un río de agua viva especial. Amén. Algo diferente, la verdad. Amén. Te vas a sentir diferente. No lo vas a entender en el momento, pero la verdad que va a ser una transformación interiormente. Y Jesús pues, se presentaba en todo lugar y la gente lo seguía porque Jesús tenía una identidad, y lo vemos en San Juan 14:6, cuando Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús marcando su identidad claramente, como diciéndole, yo soy el camino. Sí. Yo soy por donde el hombre debe de caminar, el camino, marcándoles el camino, la dirección, por donde deben de caminar.
y hacia quién se tenían que dirigir, que era el mismo. Dijo, yo soy el camino, Así es, la verdad y la vida. Lo que realmente el hombre necesita, lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Sí, porque ya ves que hay un dicho muy común, ¿verdad? Que dice que todos los caminos llevan a Roma. Amén. Sí, todos los caminos te pueden llevar a la religión, pero solamente un camino te lleva al cielo, y este es Jesús. Así. Sí, y Jesús así se da como el camino. Ahora, todos dicen tener la verdad. Sí, volvemos a lo mismo con respecto a este comentario. Los testigos de Jehová dicen tener la verdad, los católicos dicen tener la verdad, toda religión dice tener la verdad. Pero si los pasamos por el filtro que es la palabra de Dios, y si tú exceptúas y si tú rechazas a Jesús, quiere decir que no estás en la verdad, porque Jesucristo es el único que es la verdad, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a nosotros los hombres, Pablo, en el cual podamos ser salvos. Amén. Y si nosotros dejamos a Jesús como en segundo plano, brother, si nosotros aceptamos otras pequeñas divinidades como intercesoras, no estamos en la verdad, brother. Si nosotros decimos que Jesús es creación, estamos en un gravísimo error, brother. ¿Sí sabes cómo? Jesucristo es la verdad, brother. Ahora, es la vida. ¿Por qué Jesucristo es la vida? Por cuanto Él resucitó de entre los muertos, brother. Por cuanto Él venció a la muerte. Porque no se ha oído decir, brother, de uno que haya resucitado y que haya muerto y que volvió a resucitar. Mira, por decir, tenemos pasajes bíblicos como Talita, brother, la jovencita que murió, resucitó, pero volvió a morir. Hubo otro hombre, ¿verdad? Un joven, hijo de la viuda de Naín, que murió, resucitó y volvió a morir. Lázaro, bro, era un claro ejemplo. Murió, resucitó, volvió a morir. Pero el Señor Jesucristo murió, resucitó y sigue vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los pecadores, brother. Sí, porque hay una ley establecida, dice en Hebreos, que para que todo hombre que muera una sola vez, y después de esto vendrá el juicio, el hombre será juzgado y enjuiciado. Entonces nadie puede morir, resucitar y ya no volver a morir. Aquí solamente el que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él tiene el poder. Y Él venció la muerte, por lo tanto a Él se le dio otro nombre, que es sobre todo nombre, dice la Biblia, sobre todo nombre terrenal, tanto en el cielo como en la tierra. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre de poder, que es Jesucristo de Nazaret. Así es, brother. Y mira, hay otra cosa muy importante que dice en Juan 10:9, Pablo, hablando del Señor Jesucristo, identificándose, brother, al decir, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto, brother. Habla Jesús, brother, de que Él es la puerta, que Él es la solución a los problemas, brother. ¿Sí? Porque muchas personas buscan la puerta falsa y se quitan la vida, porque no encuentran la solución a sus problemas. ¿Sí me explico? No encuentran la respuesta a esa dificultad que tienen en su momento. Me ha tocado ver, brother, por decir, hay personas, ¿verdad?, que son maltratadas, que son acusadas, que son sometidas por demonios, brother. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, me ha tocado la experiencia, brother, de que ellos están en sus religiones, brother. Hay testigos católicos, ¿verdad?, en diferentes religiones, y no pueden ayudarles, no pueden hacerles una liberación, brother, por decirlo de esta manera. Y luego dicen, vayan con los cristianos son buenos para esto. No, te voy a corregir en algo. No somos nosotros buenos para echar fuera demonios, porque el que es bueno para liberar, el que es bueno para salvar, es el Señor Jesucristo. Amén. Es el que predicamos nosotros. Nosotros no hacemos nada. Él es el que lo hace a través de nosotros. Sí, porque a Él se sujetan todas las cosas, aún los demonios. Aún los demonios. Porque volvemos a lo mismo que decía ahorita. A Él se le da un nombre que es sobre todo nombre, donde todo mundo se tiene que sujetar en el nombre del Señor Jesucristo. Aún hasta los demonios. Y esa es la razón por la cual se ora por los que están poseídos, endemoniados y son liberados. Pero no por el nombre de uno o porque uno le echa gana, sino porque uno les ordena
Sí, en el nombre de Jesucristo. Porque sabemos que Jesucristo es la respuesta a ese problema, que Jesucristo es la respuesta a esa necesidad, por cuanto Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. No el que vaya a la religión cristiana, no el que vaya a la denominación cristiana, no. Puedes ir a una iglesia cristiana y si tú tienes malos hábitos, te vas a ir al infierno. No vas a salir del mismo hoyo. Aunque tu pariente sea el pastor, aunque tu pariente sea el evangelista, aunque tu pariente... Sí. Aquí el asunto que es todo esto es individual. Sí. Ya nuestra relación y salvación ya es personal con nuestro Señor Jesucristo, ya es individual de cada uno. Sí, porque si tú no tienes bien identificado que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, aunque tú tengas al pastor como familiar, aunque tú tengas al evangelista como familiar, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Amén. Por eso en Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vemos cómo realmente Jesucristo se muestra tal y como Él es, diciendo yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre jamás y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque Él va a saciar nuestra hambre, Él va a saciar nuestra sed, Él va a saciar nuestra vida. Realmente Jesucristo va a llenar ese vacío que hay en tu corazón, ese vacío, Rafa, que hay en nuestros corazones. Amén. Dice en Mateo 5, en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que están necesitados de Dios, brother. Gloria a Dios. Es una gran bendición cuando alguien se acerca a Jesucristo, o sea, su vida cambia, sus ojos son abiertos, se les quita un telón, una venda, como luego se dice, y sus ojos son abiertos al mundo espiritual, y ya la vida le cambia, ya es diferente, ya piensa diferente, vive diferente, se expresa diferente. ¿Por qué? Porque Jesús vino a su vida, vino a su corazón. Sí. Es que mira, Pablo, lo que tú dices, cuando nosotros le hablamos a las personas de Dios, mucha gente conoce a Dios por experiencias ajenas. Es que mi papá y mi mamá me hablaban de Dios como religión. Sí, ¿sabes cómo? se lo presentaban de esa forma. Pero cuando tú vienes a Dios, es como dijo Job, brother, de habladas y de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te miran. Pero vemos la del proceso de Job, brother, en una adversidad. Lo que tuvo que pasar para poder realmente experimentar y conocer a Dios tal y como Él es. Sí, entonces cuando tú vienes a Jesús y tienes esa experiencia, entonces vas a decir como dijo Job, de habladas y de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te miran. O como dijo el apóstol Pablo, porque no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, por una experiencia propia. Ahora, yo cómo te lo puedo decir, vea, con las personas que conocen el mar, te paras a la orilla del mar y tú dices, el mar es inmenso, pero cuando te metes, brother, al mar, tú ya ves al mar en otra dimensión. Sí, ya es diferente, ya tu pensamiento es diferente. Es diferente, ahora, es lo mismo. Pues conoces a Dios de habladas y de oídas, sí, Dios el omnipotente, sí, Dios el alto, el sublime, pero cuando estás en Dios te vas a dar cuenta que la palabra todopoderoso le queda pequeña para como es Él realmente. Sí, no, y ahí habrá gente que dirá, Diosito, o sea, de esta forma mucha gente se expresa, Diosito, pero de Diosito no tiene nada. Dios es Dios, Dios es creador. Entonces vemos la profundidad de la creación de Dios, de su poder, de su divinidad, tanto en el universo como en nuestras vidas. Sí, porque a ese Diosito que tú dices, Pablo, muchos todavía lo traen crucificado. A ese Diosito que tú dices, Pablo, muchos todavía lo traen en una cartera, en una foto. Pero a este Dios que nosotros predicamos está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y realmente vemos que sus promesas, Rafa, que todo lo que Él ha prometido realmente son irrevocables. Eso es lo que lo identifica, eso es lo que le da una definición divina, brother.
Porque acuérdate que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, lo que Dios promete lo cumple y vemos realmente, hoy simplemente con todo lo que está pasando, los cambios en el mundo, o sea, todo lo que se está viendo, es realmente lo que vienen las profecías en la Biblia, lo que Jesús, muchas de las cosas que Jesús habló en Mateo capítulo 24 se están cumpliendo. Entonces, como dices tú, la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, lo que Jesús promete, no hay marcha atrás. Se va a cumplir tarde o temprano. Así es, mira, y una de las promesas irrevocables del Señor Jesucristo la encontramos en Juan 6, capítulo 6, versículo 37. Y dice, ¿cómo dice Pablo? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, todo lo que el Padre me da, si tú estás escuchando este mensaje, no quiero saber cuál sea tu situación. A lo mejor tu situación está al pie de la quiebra. Quizás estás perdido en el alcoholismo. Quizás estás perdido en las adicciones. Quizás seas homosexual. Quizás seas lesbiana. No sé cuál sea tu condición. Pero si tú vienes a Cristo, Él no te echa fuera. Dice, pero hermano, yo tengo una vida desastrosa. No creo que Dios me perdone. A esos vino Jesús. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Dijo el Señor Jesucristo, yo no vine a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino a los enfermos. Ahora, aquí es una promesa indiscutible, es una promesa irrevocable, que el Señor Jesucristo, brother, viene a salvar, porque Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. No le desprecias. No le desprecias. En la condición que te encuentres. Muchas veces dicen, no, es que yo para poderme acercar a Dios tengo que dejar de tomar. Para que yo pueda acercarme a Dios tengo que dejar de fumar. No, pues nunca lo vas a hacer, sí. No, aquí hiciste es que tú, en la condición que llegues, seas drogadito, estás batallando con la droga, con el alcohol, con otras cosas. Ven a Jesús, Jesús te acepta tal y como tú eres, aún con tus defectos, con tus errores. Nosotros por experiencia propia nos acercamos hacia Jesús, y el que produjo el cambio en nuestra vida fue Él mismo. O sea, Él nos cambió, Él transformó nuestra mentalidad, Él cambió nuestro corazón, Él quitó el vicio, las adicciones de nuestras vidas. Ahora, una de las críticas de las personas que te dicen, Pablo, no te dijeron a ti, ya te lavaron el cerebro los aleluyos. Sí, ¿cómo no? ¿No? Jesucristo no te lava el cerebro, te lava el corazón, te santifica. Completo. San Juan 17 dice, brother, hablando en la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, le dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces ahí encontramos un lavamiento, no de cerebro, sino de corazón, de alma y de espíritu, brother. Amén. Sí. Quizá nosotros en un momento a lo mejor menospreciamos o despreciamos a alguien, incluso hasta al que te pide un pan, al que se acerca tomado, quizás drogado. A lo mejor ahorita por la inseguridad, ¿verdad? Pero se ven mucho los casos de que, este drogadicto, este borracho. Entonces, Jesús no. En la condición que lleguemos a Jesús, Jesús no nos va a rechazar, Jesús nos va a recibir. Y lo vemos claramente en Mateo 11:28. Rafa, ¿qué nos dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y esto lo dijo Jesucristo. No lo dijo ningún apóstol, ningún profeta. Ninguna religión. No, solo Jesús. Aleluya. Entonces vemos la diferencia. Como Jesús, o sea, lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Si Él lo está diciendo en estos versículos de Mateo 11:28, hoy nosotros vemos esa respuesta en nuestra vida, que nuestra vida ha cambiado, que nos acercamos en la condición que íbamos, y Jesús no nos menospreció, sino que nos aceptó y cambió nuestras vidas. Así es. Ahora fíjate, Pablo, que veo aún más allá, brother. Si tú me estás viendo, si tú como cristiano que te desanimaste, te dejaste de congregar, te apartaste de la congregación, si tú dejaste de orar, si tú dejaste de leer la Biblia, si tú eras predicador o eras pastor, ¿verdad? Que ahorita estás en el mundo del pecado, tú ya estás cansado, tú ya estás fatigado.
Y si no te has muerto, es porque Dios todavía va a cumplir su propósito en ti. Ven a Jesús, que Él te quiere hacer descansar. Jesús no te ha cerrado las puertas. Jesús no ha cortado sus brazos. No, sus brazos sigue extendido para salvar, para restaurar, porque recuerda que el llamamiento de Dios es irrevocable, hermano Pablo. Amén. Y es una gran oportunidad que hoy todo el mundo podemos tener, de que tenemos la esperanza de poder acercar a Jesucristo. Y esa oportunidad solamente Jesucristo nos la da. Amén. Aún si respiramos es por la oportunidad que Jesús nos está dando, porque dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces hay una oportunidad para cada uno de nuestras vidas cada mañana, y una oportunidad diferente así en lo personal de cada uno. Entonces esa oportunidad solamente nos la da Jesucristo, no te la da la religión. Así solamente es. Jesucristo. Y él mismo lo testifica, brother, porque el testimonio de Dios, dice Juan, en primera de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. En su Hijo. Él es el único que ofrece vida eterna. Todo el mundo sueña con ir al cielo. Hay un día que el cielo, todo el mundo quiere estar allá con mi familiar. Yo sé que está en el cielo y todos queremos ir al cielo, pero realmente para llegar al cielo tenemos que ir a pasar por Jesucristo. En San Juan 14 leíamos ahorita que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, para poder llegar al Padre tienes que pasar por Jesucristo, porque Él aboga por nosotros ahorita. Él está como abogado. Entonces Él aboga por nuestras vidas como pecadores. Y si queremos llegar al cielo, es lo mismo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna, lo que el hombre necesita. Amén. Pero fíjate, Pablo, yo digo que la vida eterna, brother, es parte del combo de salvación. Es un combo, es un combo, un paquete. Sí, porque mira, la promesa primero es de que tú te arrepientas y Él te perdona. Te dice Dios: arrepiéntete y te perdono de tus pecados, y aparte te voy a dar la vida eterna, brother. Y la vida eterna solamente está en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí me explico? Porque ¿quién te va a ofrecer eso, brother? ¿Quién te va a ofrecer el perdón de los pecados y aparte, brother, la vida eterna? Nadie. Ninguna religión. Para no que no haya confusión. Solamente Jesucristo. Y fíjate, una ocasión el Señor Jesús hablando la palabra, y la palabra era fuerte, mucha gente se le apartó a Jesús, brother. Entonces llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, esta palabra es fuerte, mira, la gente se está alejando. ¿Y qué les dijo Jesús? Si ustedes gustan, porque nadie sigue a Jesús por obligación, bro, porque lo amenazan, no, tiene que ser voluntario. Amén. Entonces Jesús les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué le respondió Pedro? ¿A quién iremos, Jesús? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Reconociendo que Él era el único. ¿Por qué? Porque lo tenía bien identificado. Sí. Que en Jesús el combo estaba completo. Me arrepentí, me perdonó, y aparte me está regalando la vida eterna. ¿Quién va a regalar la vida eterna? Hijo, eso. O sea, si podemos analizar un poquito eso, nadie. Entonces, porque Jesucristo fue el que murió por el pecador y resucitó. Entonces Él es el abogado. La Biblia dice que ahorita Él intercede a la diestra del Padre por nosotros, para que el Padre nos dé una oportunidad. Y esa oportunidad hay que aprovecharla. Ahora, ¿por qué Él ofrece la vida eterna? Porque Él fue el único que venció la muerte, brother, con la resurrección. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 11, versículo 25. ¿Qué le dice Pablo? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aunque esté muerto, vivirá. Entonces vemos realmente la diferencia de Jesús a una religión. La religión no te ofrece eso. No te ofrece la vida eterna, para empezar. La religión no te ofrece que incluso que tu vida va a ser cambiada, transformada. Así es. La religión no te cambia el corazón. La religión Entonces el único que lo hace aquí se llama Jesucristo, porque Él es la resurrección y la vida. Sí, porque mira, fíjate, hablando de que Jesús solamente fue el único que resucitó, porque ni Pedro,
ni Juan, ni Jacobo, ni María, ni José dijeron que venció a la muerte. ¿Quién fue el que venció a la muerte? Jesucristo. Por lo tanto, Él se adjudicó y Él se identificó como vencedor a la muerte y declaró Amén. Esto: yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hablando de la vida eterna. Así es, bro. Cuando se refiere cuando, aunque esté muerto, vivirás aquí. Que un día estará en la presencia de nuestro Dios, de Jesucristo. Sí. Y realmente ahí es cuando se va a manifestar que aunque esté muerto, vivirá. Sí, mira lo que será dice, resucitado para vida eterna. Lo que dice el profeta Daniel, brother, en el capítulo 12, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, unos serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. ¿Sí? Ahora, en San Juan capítulo 5 dice: y muchos de los que duermen en los sepulcros, unos despertarán para vida eterna y otros para resurrección de condenación de los que hicieron lo malo. Ok, ¿cuáles son los que hicieron los malos? No estamos hablando de los que se emborracharon, no estamos hablando de los que fornicaron, no estamos hablando de los que hicieron adulterio o los que hicieron idolatría, porque todos esos pecados, Pablo, tienen perdón. Amén. Habla de los que hicieron lo malo, son todos aquellos que rechazaron a Jesús, porque acuérdate lo que acuérdate lo que dijeron los apóstoles en el monte de la transfiguración: bueno es para nosotros estar aquí en tu presencia. Amén. Pero eso era bueno, buscar a Dios es bueno, estar en la presencia de Dios es bueno. Hacer lo malo es rechazar la presencia de Dios. Hacer lo malo es rechazar a Jesús, brother. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús venció, bro. Jesús resucitó. Ahora fíjate lo que dice el apóstol Pablo, ya teniendo bien identificado, después del encuentro que tuvo con Jesús, ya lo tenía bien identificado, bro, quién era Jesús. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Amén. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces ¿por qué predicamos a Jesús? Dice el apóstol Pablo. ¿Pero por qué predicamos a Jesús? Porque hay testimonios reales, brother. Hay testimonios reales de que Jesús ha resucitado. Y este es el testimonio real, la palabra, Amén. Brother. Jesús mismo dijo: escudriñad las escrituras porque os parece Aleluya. Que ahí se encuentra la verdad. Si quieres saber la verdad, cómo llegar a Jesús, cómo tener la vida eterna, cómo ser perdonado, lee la palabra de Dios. La misma Biblia te va a revelar la identidad de Jesús y vas a aprender de ella. Y por ello, si tú lo pones en práctica, te va a llevar al cielo. Si tú quieres estar con tu familia, si tú quieres estar un día en la presencia del Señor, haz lo que la palabra de Dios dice, y la misma palabra nos garantiza que estaremos un día en su presencia. Así es. En el capítulo 16, versículo 31 del libro de los Hechos, hay una historia muy bonita del carcelero. Te recomiendo que leas Hechos 16. Lee toda la Biblia, pero Hechos 16 está muy bonita esa historia. Entonces este hombre asustado gritó con desesperación a los apóstoles, en este caso a Pablo y a Silas, si no mal recuerdo. Sí. Le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y en el versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu familia será salva. Es una promesa. Una promesa irrevocable, bro. Una identificación de Jesús. Ahora, amada persona, para ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Solo una cosa: confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y es tan sencillo que puedes hablar. Dice la Biblia que con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa para la salvación. Te hacemos esta invitación. El hermano Pablo hará una oración de fe. Queremos que tú cierres ahí tus ojos y que repitas las palabras que nuestro hermano Pablo te guiará. Amén. Esta es la oración de fe.
es para toda aquella persona que no sabe cómo comunicarse con Dios, cómo orar a Dios, tener una plática o quizás cómo pedirle perdón. Es una oración sencilla de unos segundos donde tú abres tu corazón y recibes a Jesús. Le haces la invitación a Jesús para que Él venga a entrar a tu vida. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra, me ha quedado clara y la he creído en mi corazón. Por lo tanto, te acepto en mi corazón, abro mi corazón para que tú habitas en él y vengas a morar a mi vida. Cambies mi vida, cambies mi mentalidad, Señor. Cambies todo mi ser. Quiero ser diferente. Te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Hoy quiero tener una experiencia propia contigo, Señor Jesucristo. Perdona mis pecados, limpia mi vida, limpia mi corazón, perdona mi alma, borra todas mis iniquidades. Quiero ser diferente. Quiero que seas tú en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Te fijas? Es una oración muy sencilla que realmente tiene mucho peso porque tú te sinceras y abres tu corazón para recibir a Jesucristo y hacer la invitación. Y si tú invitas a Jesús a morar en tu corazón, Él no te va a rechazar, Él va a tomar esa palabra. Rafa, pues Dios te bendiga. Dios te bendiga, gusto volver a verte, estar nuevamente grabando este video. Que Dios les bendiga, Proyecto de Vida sigue en pie, oren por nosotros. Si gustan enviar una petición, envíenla. La llevaremos al ministerio donde nos congregamos, que es el Cordero de Dios, y ahí habrá un grupo donde estará intercediendo por las peticiones y para que Dios se las conceda. Así es, que Dios les bendiga, Cristo les ama. Amén, nos vemos la próxima, que Dios les bendiga.